Bien, muy buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar. Este día vamos a tener, en primer lugar, ya hablamos la clase pasada acerca de la empresa, qué es la empresa, ¿verdad? Analizamos parte por parte la definición de empresa. Vimos también la clasificación, algunos tipos de clasificación de las empresas por su actividad económica. Vimos también por su organización legal, por la procedencia de su capital y por su tamaño. Este día vamos a ver en primer lugar lo que es la contabilidad, o sea, a dar una definición que nos va a servir de base para todo lo demás que vamos a desarrollar de qué es la contabilidad. Hoy mismo les voy a subir el material que les había dicho, es decir, las presentaciones que vamos viendo. No he tenido tiempo este día porque he estado eh, dando clase prácticamente todo el día. Entonces, si vamos a estudiar contabilidad, pues lo menos que podemos saber es qué es la contabilidad, qué es lo que vamos a entender por contabilidad y vamos a ver entonces una definición que es la siguiente, ¿verdad? Dice que la contabilidad es una técnica que produce información en forma sistemática y estructurada, expresada en términos monetarios, acerca de ciertos eventos económicos que afectan a la empresa con el propósito de que los usuarios de dicha información puedan tomar decisiones. Esa sería como la definición básica que nosotros vamos a manejar de qué es la contabilidad, pero obviamente debemos desglosar esta definición en diferentes componentes que están ahí expresados para poder entenderla mejor. Entonces, primero vamos a hablar, pues, dice ahí de que la contabilidad es una técnica. Cuando decimos que es una técnica, nos referimos a que la contabilidad es una especialidad totalmente desarrollada, ya que sus mecanismos están claramente definidos, es decir, ya todo está dicho en contabilidad. Claro, hay normativa que sigue surgiendo, pero no tiene nada que ver con la forma en que la contabilidad funciona. Quiero aclarar eso. Todos los mecanismos de cargo y abono, que es básicamente la mecánica contable se basa en cargos y en abonos, ya está establecida desde hace siglos, ¿verdad? Y los conceptos básicos también prácticamente no han variado mucho, ¿verdad? Lo que es el activo, lo que es el pasivo, el patrimonio, ingresos, gastos, se han ido afinando estos conceptos, pero no es que se va a inventar o se va a cambiar totalmente las definiciones, ¿no? Por eso se dice que es una técnica porque es algo muy especializado. Es decir, que a diferencia de una ciencia, como puede ser, por ejemplo, la física, la química, la sociología, no está sujeta a nuevos descubrimientos o principios. Es decir, la contabilidad, en todo caso, no es una ciencia natural, es decir, como la física o la química, que depende de lo que la naturaleza establece, sino que la contabilidad es hasta cierto punto una ciencia de tipo social, porque todo lo que aplicamos en contabilidad es a base de convención. La convención significa que un grupo de personas que se dedican a esta actividad se ponen de acuerdo, se reúnen en determinados lugares en ciertas épocas del año y ahí se discute cómo se va a aplicar una u otra cosa, ¿no? No es que por naturaleza las cosas se hacen así, sino es por convención social. Ahora bien, para poder aplicar la contabilidad se debe tener cierto nivel de habilidad numérica, aunque hay que aclarar que no es que uno debe ser experto en matemática para poder aprender contabilidad. Eso es falso, ¿no? De hecho, los cálculos que se pueden hacer a nivel contable se hacen a través de una calculadora y por lo tanto no es que usted debe saber ecuaciones y todo eso para poder aplicar la contabilidad. Esos son mitos que a veces le meten a los alumnos para meterles miedo, decir, no, bueno, que tienen que saber ecuaciones y hacer derivadas, no, no, esas cosas dejemos a los ingenieros. Nosotros, la parte numérica es muy mecánica y no requiere mayores procesos. Ahora bien, ¿qué es lo que hace esta técnica? Dice que produce información.
Quiere decir que nosotros cuando aplicamos la contabilidad como tal, lo que estamos haciendo es generando información. Nuestro trabajo es como reportero financiero, es decir, algo así como un periodista financiero, porque dice ahí que la contabilidad está orientada a la generación de información financiera, porque no es cualquier tipo de información en la que nosotros vamos a generar, es estrictamente financiera, lo demás no nos interesa. No nos interesa lo demás en la medida que lo demás no tenga incidencia sobre lo financiero. Obviamente, si nosotros hablamos de producción, cuántas unidades se producen en una fábrica, eso es un dato que a nosotros como contadores nos va a interesar porque afecta a la parte financiera. Es decir, hay un valor monetario asociado a esa producción que se tiene que hacer. Pero lo que sí hay que hacer énfasis es que la contabilidad no está orientada a efectuar un análisis o una interpretación de la misma. Es decir, nosotros como contadores no tenemos la responsabilidad de decir qué significa la información que generamos, ni tampoco interpretar qué es lo que nos quiere decir la información. Eso tampoco quiere decir que no podemos aprender, es decir, de hecho lo vamos a hacer. Los que estudian contaduría y los que estudian administración en algún momento van a llevar una materia que se llama análisis e interpretación de estado financiero, pero ya cuando estén llevando esa asignatura el enfoque es diferente, no es contabilidad, sino que el análisis e interpretación de estados financieros se basa en la contabilidad para lograr su objetivo. Y esta información se genera en términos monetarios. Eso es algo bien importante también. Nosotros como contadores, toda la información se traduce a moneda. En nuestro caso, la moneda que vamos a utilizar es el dólar, que es la moneda de curso legal. A partir del año pasado, casi hace un año, el 7 de septiembre del año pasado, se adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal, con una ley muy un poco polémica, o sea, con mucha discusión. Hay mucha crítica alrededor de ella, sobre todo ahora que el Bitcoin está a un nivel de $24,000, parece 24,000 y algo, que es el precio último que yo pude consultar este día. Pero en todo caso, aunque el Bitcoin es una moneda de curso legal, la misma ley establece de que la unidad de cuenta siempre va a seguir siendo el dólar. Quiere decir que si aunque una transacción se haga en Bitcoin, el contador la va a traducir a dólares para poder registrar, ¿verdad? Por eso dice ahí expresada en términos monetarios, es decir, en moneda. Pero ¿de qué manera se va o sobre qué se va a generar esta información? Esta información se va a generar, dice, de manera sistemática. ¿Qué vamos a entender por sistemático? Dice que la información generada a través de la contabilidad se procesa por medio de la aplicación de procedimientos previamente definidos y que son de aplicación convencional y aceptada. Quiere decir que todo lo que nosotros hacemos en contabilidad ya está establecido, ya está normado, ¿verdad? En la medida que vamos avanzando en la asignatura, vamos a ir viendo las reglas de cómo cargar y abonar. Vamos a aprender a cargar y abonar, primero Dios, que no nos cueste mucho. Yo me voy a tomar todo el tiempo que sea necesario para que entendamos esa parte que es la más complicada de toda la materia, el cargo y el abono. Y que es una simple juego de poner y de quitar, así le llamo yo. O sea, la contabilidad es de sumar y restar prácticamente. Las partidas no es más que sumar y restar. Sumarle a algo para quitarle a otra cosa o sumar aquí y restar allá. Pero todo eso se hace a través de procedimientos que ya están previamente establecidos. De ahí la palabra sistemático. O sea, el término sistemático quiere decir que aplica un procedimiento. O sea, no se hace de manera así improvisada y que yo voy a hacer lo que yo quiera. No, ya está dicho cómo se tienen que hacer las cosas. De ahí que la contabilidad en cierto momento se vuelve muy cajonera. Cajonera quiere decir que se repite, se repite, se repite lo mismo. Y llega un punto en que el contador de una misma empresa pues se aburre prácticamente de hacer lo mismo. Ni modo, esa es la naturaleza de la contabilidad. Ahora, estos procedimientos son de aplicación convencional y aceptada, es decir, que lo que hablaba hace un rato, ¿no? Hay grupos de contadores que se reúnen y que toman acuerdos de cómo se van a dar estos procedimientos. Por eso dice convencional, porque hay una convención
o sea, hay un acuerdo entre los contadores de cómo se debe hacer las cosas y por lo tanto estas reglas son aceptadas en nuestro medio, pues de acuerdo a las autoridades nuestras, el Consejo de Vigilancia, la Contaduría Pública, pues las normas que se deben aplicar son las normas internacionales de contabilidad eh, y las normas internacionales para información financiera y también las normas internacionales para información financiera para pymes, que es la otra norma. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, vamos a meter esa cuñita de la parte normativa. Muy bien. Pero también dice de que la información se debe generar de manera estructurada. Cuando dice estructurada, significa que existen ciertas normas de clasificación y de presentación de la información a través de lo que nosotros le vamos a llamar estados financieros. Toda la información que como contadores nosotros generamos la hacemos a través, o sea, el producto final que nosotros vamos a generar al final del año se llama estados financieros. Y esos estados financieros son cuadros, ¿verdad? Son cuadros, para que lo entendamos así de manera sencilla, son cuadros, ¿verdad? Son tablas en las cuales nosotros reflejamos el resumen de toda la información que ha transcurrido en la empresa durante todo el año. Y hay normas de cómo clasificar la información y cómo presentarla en estos cuadros. Estos tienen una estructura previamente definida, es decir, hay reglas de cómo se debe estructurar un balance general, por ejemplo, que es uno de los estados financieros, qué elementos debe llevar, cómo se debe clasificar, vamos a hablar de que hay activo corriente, activo no corriente, hay pasivo corriente, pasivo no corriente, de eso ya vamos a hablar en el tema que sigue, que son los estados financieros. Pero aquí estamos explicando por qué estructurada, ¿no? ¿Por qué estructurada? Porque hay formas ya establecidas de clasificar y de presentar la información. Pero ¿sobre qué se va a basar esta información? Dice que se va a basar en eventos económicos que afectan a la empresa. Fíjese bien que dice eventos económicos, porque la empresa puede ser afectada por una cantidad de cosas diferentes, pero no todo lo que afecta a la empresa tiene naturaleza económica. Por eso dice ahí que la empresa es afectada constantemente por ciertos hechos económicos, tanto internos como externos, los cuales modifican la estructura y contenido de la información. ¿Qué es lo que queremos decir aquí? Vamos a explicarlo con un ejemplo. Eh, un hecho económico interno, la producción, digamos, pongámonos en el caso de una fábrica. Una fábrica genera un proceso de producción que es altamente interno, porque eso se hace dentro de la empresa. ¿Cómo se hace el proceso de producción? Hay máquinas, hay obreros, hay un local donde está ubicada la fábrica y hay un montón de gente trabajando dentro de la fábrica. Cuando la empresa fabrica un producto, necesita materiales, ¿verdad? Entonces los materiales se meten al proceso. Vamos a poner el caso de que estamos produciendo ropa. Entonces necesitamos tela, necesitamos hilos, necesitamos botones, zíperes, lo que sea que se requiera para fabricar esa ropa. Luego hay que contratar obreros para que manejen las máquinas, en este caso las máquinas de coser. Hay que pagar energía eléctrica para que pueda funcionar la planta. La planta está en un local que hay que pagar alquiler para poder estar ahí, o si es propio, pues también igual hay que tener un local apropiado, etcétera. No vamos a entrar más en detalle. Cada vez que se da la producción de una cantidad de ropa, hay hechos económicos que se están dando. ¿Cuáles son esos hechos económicos? La tela hay que comprarla, para comprarla hay que pagar o asumir una deuda con un proveedor que es el que nos va a dar la materia prima fiada. Hay que pagarles a los obreros una cantidad de dinero que es su salario. Hay que reparar las máquinas por si acaso se arruinan. Hay que pagar el recibo de energía, hay que pagar el recibo de agua, hay que pagar otro tipo de gastos que se tienen que hacer dentro de la planta. Entonces, todo eso que yo les estoy mencionando son hechos económicos internos. ¿Y eso va a afectar o no va a afectar la información? Claro que la va a afectar porque nosotros
vamos a pagar por la materia prima, la vamos a embodegar y luego la vamos a usar para producir la ropa. Entonces, todo ese proceso de la materia prima, desde que se compra hasta que se mete a la ropa, son hechos económicos que van haciendo que la información vaya cambiando, ¿no? Ya no es materia prima embodegada, sino que es materia prima en proceso, y luego ya no es materia prima en proceso, sino que ya es producto terminado. Entonces, esas etapas que lleva el producto son hechos internos que van a ir modificando la información. Pero también hay eventos externos. Por ejemplo, la empresa en algún momento pide préstamo a un banco. Esos préstamos generan intereses. Si llegamos a la fecha de pago y no hemos pagado la cuota, los intereses van a empezar a crecer. Todos esos son hechos económicos que van a afectar porque la empresa va a deber más dinero del que debía. O si paga la cuota, va a deber menos dinero del que debía. Entonces, todos esos hechos internos y externos de carácter económico modifican la estructura y el contenido de la información que nosotros tenemos que irla reflejando a través de la contabilidad. Este concepto lo vamos a revisar, fíjese, cuando terminemos el ciclo, allá por el mes de noviembre, finales de noviembre, voy a volver a poner esta presentación y vamos a ir analizando ya con conocimiento de todo lo que hemos visto y va a ver que usted le va a dar mayor sentido a esta definición. En este momento puede ser que haya muchas dudas porque pues sí, algunos no conocemos la contabilidad o si la conocemos, tal vez no la conocemos a profundidad, pero se va a dar cuenta cuando lleguemos allá al final del ciclo que vamos a volver a repasar este concepto y entonces le va a dar más sentido, más sabor. Pero en todo caso, ¿para qué vamos a generar ese montón de cuadros y partidas y tanto chuncherete? ¿Para qué? El propósito que se tiene de generar toda esa información financiera es la toma de decisiones. De nada se serviría estar generando tanto número, estarnos quebrando la cabeza, porque quiero decirle que la contabilidad en una empresa bien establecida es un trabajo pesado, muy duro, que requiere horas, horas y horas de enfoque, ¿no? De estar pendiente de todo lo que se va haciendo. Es un gran trabajar. De hecho, hay empresas donde la contabilidad no la lleva una sola persona. Hay un contador general y hay auxiliares que son los que están generando cierta parte de la información y el contador lo que hace es sumar todo, amarrar todo y presentarlo en un solo documento, en un solo grupo de documentos. ¿Pero para qué? Para tomar decisiones. Entonces dice que la información financiera tiene ciertos destinatarios o usuarios, así se le llama, usuarios. Estos usuarios van a usar esa información que nosotros le vamos a proporcionar. ¿Para qué? Para tomar decisiones basándose en esos datos que nosotros les estamos proporcionando. De ahí la importancia de la contabilidad en cualquier empresa, porque toda la información que se genera a través de la contabilidad sirve de base para tomar decisiones. Ahora, ¿qué decisiones se pueden tomar? Eso lo vamos a ver en el siguiente tema, que ya habla sobre la información financiera. Entonces, este sería el desglose del concepto de contabilidad. Volviendo al concepto original, pues decimos que es una técnica que produce información en forma sistemática y estructurada, ¿verdad? Sistemática porque hay un proceso y estructurada porque hay reglas de cómo presentar y clasificar la información, expresada siempre en términos monetarios, acordémonos de eso, siempre vamos a expresar todo en dinero. Esto acerca de ciertos eventos económicos que afectan a la empresa, que pueden ser eventos internos o externos, con el propósito de que los usuarios de la información puedan tomar decisiones. Vamos a ver ahora el siguiente tema que está amarrado a este que estamos viendo. Vamos a... no se preocupen si no han podido copiar algunas cosas, esto se les va a enviar para que ustedes lo tengan. Si alguno tiene problemas, porque ahorita está entrando una tormenta, al menos aquí en la zona de Ilopango, donde yo me encuentro, estamos hay vientos de lluvia y han pronosticado lluvias y eso genera un problema de energía eléctrica o las conexiones de internet se
se desestabiliza. Eh, Vamos a hablar de los estados financieros básicos. Eh, que esto es parte de, de lo que hemos estado hablando. Ya dijimos que la contabilidad es una técnica que produce información. Y esa información al final viene a concentrarse en lo que nosotros le llamamos estados financieros básicos. Entonces, veamos esto de los estados financieros básicos. El propósito más importante de todo proceso contable es la generación de información. Fíjese bien, eso ya lo dijimos. Pero esa información, fíjese bien, tiene tres características. Estas tres características, nunca se le olvide que estas tres características siempre deben estar presentes en cualquier información que usted genere como contador. Primera característica, la información debe ser adecuada o apropiada, como dicen en algunas traducciones de las normas, dicen apropiada. Cuando decimos adecuada, eso quiere decir varias cosas. Primero, la información adecuada es aquella que está libre de errores. No podemos darnos el lujo como contadores de presentar información errónea o que pueda inducir a error a la persona que va a analizar la información. Ojo con esta característica. Son varias cosas. Adecuada significa que esté libre de errores. Luego, adecuada también significa que la información esté generada de manera correcta de acuerdo a los procesos o los principios que ya vamos a hablar de ellos, ¿no? Hay reglas de cómo presentar la información y si la información está presentada de otra manera diferente, no es adecuada tampoco, aunque esté completa, aunque esté, ¿cómo se llama? Aunque sea verídica, pero si no la presentamos como debe ser, podemos también inducir a error a alguna persona. La información también debe ser suficiente. Suficiente significa la cantidad de información que se genera debe ser suficiente. No puede ir la información incompleta. O que mire, esto no lo vamos a meter, solo vamos a meter esta parte y lo demás lo vamos a dejar aquí guardado. No, la información debe ir suficiente, sea completa. Y eso significa que en algunos momentos el contador, aparte de los cuadros que mencioné, que son los estados financieros, debe agregarle otra información. De eso ya vamos a hablar en la siguiente lámina. ¿Qué información adicional es la que se debe incluir para que esa información sea suficiente? Y la tercera característica, no menos importante, es que la información debe ser oportuna. La oportunidad significa que la información debe llegar a los usuarios cuando debe llegar, no cuando usted le dé la gana, ni información fuera de tiempo. ¿De qué me serviría a mí estar recibiendo información financiera de una empresa del año 2015? ¿Qué tipo de decisiones podría yo tomar en este momento, en el año 2022, de algo que pasó hace más de 5 años, 6 años? Prácticamente nada. O sea, si ahí dice de que yo estoy en quiebra, hasta ahorita me voy a dar cuenta que estaba en quiebra hace 6 años. Entonces, la oportunidad es imposible, quiero ser claro, es imposible, por muy afinado que esté un sistema de contabilidad, es imposible que la información se lleve al día en cuanto a los reportes que se van a generar. De hecho, los registros no se hacen el mismo día que se hacen las operaciones. Siempre hay días de desfase, una semana, 15 días, un mes. Es normal que la información vaya atrasada porque muchos hechos económicos no se conocen hasta después de ciertos días. Pero no se justifica que la información se presente años o años después, ¿no? Tiene que ser lo más rápido posible. Y normalmente un atraso de 2 meses como máximo
se podría considerar aceptable dependiendo de qué tan eficiente sea el sistema de contabilidad que estamos utilizando. Hay que aclarar que en la actualidad casi el 100% de las empresas tiene acceso a sistemas contables computarizados. Es muy raro que una empresa, por muy pequeña que sea, todavía lleve su contabilidad de manera manual. Eso ya no es justificable porque los sistemas hay sistemas de todo precio y una inversión de unos 500 pesos para un sistemita regularín para ir para una empresa pequeña o mediana. Entonces, la información, si es un sistema computarizado, no hay justificación que se esté generando atrasada. Eso ya sería un problema de negligencia del contador o del personal contable que no está trabajando como debe ser. Que eso pasa también. Hay muchos contadores que son procrastinadores. La procrastinación es de dejar todo para mañana. No, mañana lo termino, ahorita me voy, ya viene el agua. O sea, no hicieron nada todo el día y a veces quieren en un ratito terminar todo lo que no hicieron todo el día. Para trabajar en contabilidad se debe tener la característica de ser muy dedicado. Si no, es imposible que usted pueda llevar una contabilidad como debe ser. Ahora, para que los diversos usuarios la utilicen para tomar decisiones. Ya aquí amarramos lo del concepto, ¿no? Toda esta información adecuada, suficiente y oportuna va a servir para tomar decisiones. Entre los diferentes usuarios de la información financiera que genera una entidad tenemos lo siguiente. Vamos a mencionar algunos de los usuarios, no todos, algunos. Veamos qué usuarios tenemos. Algunos usuarios de la información financiera dice son los inversionistas efectivos y potenciales. ¿A quiénes le vamos a llamar nosotros inversionistas? Los inversionistas son las personas que ponen su dinero para que una empresa pueda funcionar. Son los dueños del capital, los dueños de la plata, ¿no? El dueño o dueños de la empresa. Y estas personas son los principales interesados en la información financiera porque a través de esa información ellos pueden saber si están ganando, están perdiendo, si la empresa va bien o va mal. ¿Y qué decisión pueden tomar? Bueno, decisiones sobre seguir invirtiendo, invertir más en la empresa o dejar de invertir o en un caso extremo retirarse de la empresa. Si ellos ven que la empresa no genera ganancia, lo más seguro es que se retiren. Ahora, hay inversionistas efectivos que son los que de hecho están invirtiendo en la empresa, son los inversionistas actuales, y los inversionistas potenciales son aquellos que no han invertido en la empresa ahorita, pero que nosotros esperamos que lo hagan en el futuro. Entonces lo estamos tratando de convencer. Entonces, tanto los inversionistas efectivos como los potenciales, hay que presentarles la información para que ellos puedan tomar decisiones, sin olvidar que la información debe ser adecuada, suficiente y oportuna. De lo contrario, ninguno de estos usuarios que están ahí podrán tomar buenas decisiones. Otros usuarios igual de importantes son los administradores. Los administradores son las personas que de hecho dirigen la empresa, llamados administradores únicos, gerentes, junta directiva. Son las personas que toman las decisiones de cómo va a ir caminando la empresa. Estos también son un usuario importante porque de la información que nosotros le brindemos, ellos pueden tomar decisiones sobre qué cambios le van a hacer a la forma que están administrando la empresa para mejorar algo o para evitar que un problema se pueda dar. Entonces el gerente va a estar pendiente de esos estados financieros, él le va a aplicar a esos estados financieros un análisis y una interpretación y de esa manera va a poder tomar decisiones. Otro usuario son los auditores. Un auditor es una persona encargada de verificar, en este caso, un auditor de estados financieros, porque hay que aclarar también que la auditoría es un campo muy extenso, la auditoría es muy amplia, pero los auditores son los que van a contar costillas, es decir, ellos verifican que la información que está dentro de los estados financieros sea correcta y se haya generado de acuerdo a las famosas normas o reglas que les mencioné anteriormente. Ellos van verificando si todo se ha hecho de forma correcta y si la información es veraz. Las entidades financieras nos estamos refiriendo a los bancos u otro tipo de empresas que nos prestan plata.
Si usted necesita un préstamo del banco, le van a pedir sus estados financieros para poder medirle su capacidad de pago. Igual esa información la vamos a entregar al banco para que el banco haga su análisis y diga, mire, si le podemos prestar o no le podemos prestar, o en un caso intermedio le digan, bueno, mire, no le podemos prestar el millón que pide, pero sí le podremos prestar medio millón. ¿Verdad? Con la capacidad que le hemos medido ahí, creo que con medio milloncito le podríamos prestar. Las autoridades fiscales son el Ministerio de Hacienda. Ahí hay que tener cuidado porque ahí hay leyes muy duras, leyes tributarias como el Código Tributario, la Ley de Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto sobre la Renta y otras leyes tributarias que existen. Y precisamente los auditores fiscales se fijan en la información financiera para determinar si estamos o no estamos pagando correctamente nuestros impuestos, ¿no? Porque si nos detectan evasión, pues nos pueden hasta meter presos. Tenemos que tener cuidado. Los proveedores y los clientes. Los proveedores son las personas que nos venden la mercadería o en su caso la materia prima. Ellos son los proveedores. También ellos necesitan parte de la información financiera porque con base en esa información ellos deciden si nos siguen dando fiado o no nos siguen dando fiado. Y los clientes, sobre todo los clientes mayoristas, quieren saber si tenemos nosotros la capacidad de poder surtir lo que ellos están pidiendo. Porque hay clientes que son mayoristas y dicen, bueno, no sé si esta empresa me va a poder fabricar esas miles de unidades que estoy pidiendo. Entonces, a través de la información financiera podríamos nosotros verificarlo. Los empleados normativamente son usuarios, pero en nuestro país, la verdad, los empleados no se les da esa categoría. Y aquí en El Salvador, pues es rara, si no es que no existe una empresa que le dé acceso a los estados financieros de los empleados, que también necesitan saber esa información porque de eso depende que les paguemos o no les paguemos su salario. Y otros usuarios que no vamos a mencionar. Esos son los más importantes. Ahora, ¿cuáles son los estados financieros básicos? Pregunta de parcial, joven. ¿Cuáles son los estados financieros básicos? Balance general o estado de situación financiera, que es el otro nombre que también se le da, que hay que aclarar que es el estado financiero más importante de todos, el balance general. Luego, el estado de resultados, que antes se le llamaba estado de pérdidas y ganancias. Hoy se le llama estado de resultados, que es donde nosotros vamos a visualizar si hay una utilidad o una pérdida. El estado de flujo de efectivo, que es donde nosotros vamos a verificar de dónde proviene la plata que la empresa recibió en el año y hacia dónde se fue esa plata. Este estado financiero es muy importante para efectos de medir cuestiones de capacidad financiera de la empresa. De hecho, los bancos miden el flujo de efectivo para saber cuánto nos pueden prestar o si nos pueden prestar o no. Y el estado de cambios en el patrimonio, que es un estado donde se ve la parte más que todo de los inversionistas, cuánto dinero han invertido, cuánto dinero han ganado, etc. Quiero aclarar que para efectos de esta asignatura, contabilidad 1, solamente vamos a trabajar con los primeros dos estados financieros. Los otros dos tendrán que verlos en otras asignaturas que siguen, ¿no? Contabilidad 1 solamente pide que veamos esos dos primeros, que son los más importantes. Pero también hay que recalcar que hay ciertas notas aclaratorias que es algo extra, es como a los anexos de los estados financieros donde se explica un montón de cositas que en los estados financieros no se pueden ver. Estas notas aclaratorias en sí mismas no constituyen estados financieros, pero forman parte integral de los mismos. Es decir, forman parte de los estados financieros, aunque no son en sí mismas estados financieros, porque son como notas aclaratorias de cosas que no se ven en los balances, ¿verdad? Y que hay que explicarlas aparte, ¿no? De dónde viene un saldo, por qué razón se pone un saldo sumado con otro, etcétera. Viejo. Entonces, seguidamente a este tema vamos a ver el balance general y luego el estado de resultados, que serían los dos temas que siguen, ¿verdad?
Por ahora vamos a quedarnos por ahí porque la meta de la sesión de hoy ya está cubierta, que es ver el concepto de contabilidad y ver lo que son los estados financieros. El próximo lunes vamos a comenzar con el balance general. Entonces, no me gustaría que se estén perdiendo la clase porque vamos a entrar a temas un poquito delicados y yo necesito que estén presentes. Como les digo, mi interés es que aprendamos lo básico de contabilidad, aunque después, en el caso de mercadeo, por ejemplo, ya ese conocimiento queda como un conocimiento histórico, pero nadie le va a dar paja a la compañera de mercadeo, disculpe la palabra, muy salvadoreña, sobre qué es un activo, qué es un pasivo, pues eso lo va a saber. De hecho, hay universidades como por ejemplo la Universidad Tecnológica que a los estudiantes de derecho les dan, ¿cómo se llama? Contabilidad 1. Porque también hay muchos procesos legales en los cuales hay que usar terminología contable, hay que entender un poquito cómo funciona la contabilidad. Ahora, así vamos a ir trabajando con base a metas. Probablemente el lunes nos alarguemos un poquito más con 2 sesiones continuas porque el tema es largo, pero en este caso hemos cubierto el propósito de este día. Así de que yo quiero agradecerles y pues yo les voy a enviar el material, no se descuiden, hay que ir, ¿cómo se llama? Hay que ir leyendo